Soy el dios del destino. Capítulo 101. ¿Cómo que mi subordinado robó el fuego sagrado? Esto es una calumnia. En el monte Olimpo, en el magnífico palacio, Prometeo llevó las ofrendas que los humanos habían dado a todos los dioses. Sacrificó específicamente un toro gordo, luego escondió la tierna carne bajo una gruesa capa de callos marrones y ocultó los huesos y los órganos internos bajo una gruesa capa de grasa blanca como la nieve. Estas dos ofrendas fueron colocadas ante Zeus, el rey de los dioses, y Zeus elegiría una para quedarse, devolviendo la otra a la humanidad. Era una elección. Una vez que Zeus seleccionara a uno, los humanos tendrían que ofrecer el mismo tipo de sacrificio a partir de entonces. En ese momento, innumerables humanos en la tierra esperaban esa decisión. Como el gran rey de la sabiduría de los dioses, Zeus descubrió el engaño de un vistazo y comprendió el plan de Prometeo tras un instante de reflexión. Zeus ya estaba preocupado por no poder controlar a Prometeo y por su incapacidad para destruir a la humanidad. Al ver una conspiración tan evidente, un plan se formó de inmediato en su mente. No escogió la ofrenda que era enteramente de carne, sino que seleccionó el montón que parecía estar sostenido por huesos y que tenía un aspecto particularmente grande. Casi en el mismo instante en que tomó su decisión, los humanos en la tierra también recibieron el resultado. A partir de entonces, pudieron disfrutar de ellos mismos de la carne suculenta, teniendo que ofrecer únicamente los huesos ingresostibles a los dioses. Pero cuando Zeus retiró la gruesa capa de grasa y dejó al descubierto el montón de huesos ante los dioses, estos se enfurecieron al instante por la insolencia de Prometeo y la humanidad. Sintieron la ira de haber sido engañados. Prometeo. ¿Te estás burlando de los dioses? El irascible señor del océano Poseidón, cuyas emociones siempre controlaban fácilmente su mente, dejó escapar un rugido furioso. ¿Cómo se atreve una especie tan inferior como los humanos a ser tan irrespetuosos delante de los dioses? Hera también se burló, diciendo con voz fría: Prometeo, exigimos una explicación. Una voz tras otra se alzó. Todos los dioses, sintiéndose engañados e irrespetados, hablaron, y durante un tiempo, las emociones estuvieron a flor de piel. Al ver esto, Zeus supo que su plan había tenido éxito. Prometeo solo tenía dos opciones: o complacer a los dioses ofreciéndoles cada vez más comida, lo que acabaría por completo con la raza humana. O bien, negarse a las exigencias de los dioses, lo que sin duda los enfurecería. Evidentemente, Prometeo eligió la segunda opción. Esto era exactamente lo que Zeus quería. Su Majestad el Rey de los Dioses mostró una expresión de decepción, como si también le doliera la falta de respeto de Prometeo y de la humanidad. Ante las insistentes exigencias de los dioses, emitió un oráculo divino del Rey de los Dioses. Su intención era castigar a estos humanos tan osados, por lo que anunció que se retiraría todo el fuego del mundo humano. Casi antes de que terminara de hablar, Hestia, la hermana mayor de Zeus, diosa del hogar, que había jurado proteger su santidad para siempre, dio un paso al frente. Retiró toda la ley del fuego de la tierra y la transfirió a la antorcha del monte Olimpo. A partir de entonces, sin la ley del fuego, no se podría encender ninguna llama en la tierra. Sin el fuego, los humanos no podrían obtener la sabiduría y el poder de los dioses, y comer alimentos crudos y fríos también acortaría su esperanza de vida. Sin fuego, las bestias y los demonios que tanto les gustaba vagar en la oscuridad se convertirían en una amenaza aún más letal para la humanidad. Los dioses quedaron muy satisfechos con tal castigo. Consideraron que era justo que se impusieran castigos y lecciones tan severas a quienes faltaban al respeto a los dioses. Pero Prometeo miró la tierra oscura, con expresión inmutable. Porque él ya lo había previsto todo. Como dios de la previsión, veía claramente el futuro, conocía su propio fin y sabía lo que haría, pero aún así lo haría sin dudarlo. Porque no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo la especie que había creado se extinguía de esa manera. Aún no había visto cómo la vida inteligente reemplazaba a los dioses y se convertía en la protagonista de este mundo. El banquete divino se reanudó rápidamente. Este insignificante interludio no tuvo mayor repercusión en los dioses, ni les importaba si las diminutas vidas en la tierra vivían o morían, o si podían seguir existiendo. Prometeo no volvió a hablar, pues estaba contemplando un asunto aún más peligroso. Los humanos no podían vivir sin fuego.
así que tuvo que robar el fuego sagrado. Era un método que llevaba mucho tiempo pensando. Incluso sabía que el viaje sería muy tranquilo, porque Zeus estaba esperando para descubrir su error y no le pondría ningún obstáculo. Pero una vez que robara el fuego sagrado, Zeus lo encarcelaría de inmediato para siempre bajo la acusación de faltarle el respeto al rey de los dioses y desafiar el oráculo divino. Este era un desenlace que él ya había presenciado de primera mano. Privar a los humanos del derecho a usar el fuego fue una decisión colectiva de los dioses. En ese momento, que Prometeo fuera a robar el fuego equivalía a desafiar la voluntad colectiva de los dioses. Por lo tanto, ni siquiera aquellos dioses que admiraban a Prometeo podrían interceder por él. Así pues, si no ocurría nada inesperado, este desenlace era simplemente inevitable. Mientras quisiera proteger a esas personas, inevitablemente seguiría ese camino. La última esperanza de Prometeo solo podía depositarse en el misterioso príncipe Taren. En una situación tan mortal, no sabía cómo Taren podría salvarlo, pero incluso si no podía ser salvado, sabía que tenía que hacerlo. Una vez tomada su decisión, Prometeo no dudó más. Esperó en silencio y con tranquilidad hasta que terminó el banquete. Entró sigilosamente en el monte Olimpo y llegó junto a la antorcha que aún sostenía la llama. Originalmente, la antorcha estaba custodiada por Atenea, la diosa de la sabiduría, y Hefesto, el dios de la artesanía. Pero Zeus, para crear una oportunidad para Prometeo, encontró una excusa específica para convocar a estos dos dioses esa noche. Esto permitió a Prometeo obtener la semilla de fuego con mucha facilidad. Escondió la semilla de fuego en un tallo hueco de hinojo, trayendo de vuelta la ley del fuego a la tierra. Y esta vez, quien se equivocaría ya no sería la humanidad, sino él, Prometeo. Por lo tanto, la humanidad poseería el fuego para siempre, y todos los pecados y castigos serían soportados únicamente por él, Prometeo. Zeus había estado esperando este momento. Al ver que Prometeo actuaba como esperaba, inmediatamente esbozó una sonrisa triunfal. Gracias a su sabiduría y planificación, había descubierto fácilmente el punto débil y la ventaja de Prometeo. Ahora, deshacerse de Prometeo sería legítimo y nadie podría detenerlo. El furioso trueno de Zeus despertó a todos los dioses que aún dormían. El rey de los dioses ordenó a Atenea y a los demás dioses que custodiaban el fuego que enmendaran su error capturando a Prometeo para juzgarlo. Atenea admiraba profundamente a Prometeo, pero como guardiana del fuego, su negligencia en el cumplimiento de su deber permitió que Prometeo robara las llamas. Por lo tanto, Atenea solo pudo ir a apresar a Prometeo y no pudo interceder por este gran sabio. Atenea y Hefesto siguieron las huellas dejadas por Prometeo, persiguiéndolo hasta el abismo. Al contemplar la barrera incomparablemente poderosa que tenían delante, ambos se detuvieron en seco. ¿Qué debemos hacer? El honesto Hefesto parecía preocupado. Prometeo se ha escondido en el vacío y no podemos entrar. Atenea contempló la barrera increíblemente poderosa. Su expresión cambió varias veces en sus ojos, pero finalmente optó por regresar primero al monte Olimpo para informar de la situación. La expresión de Zeus también cambió varias veces al oír esto. Lo que menos deseaba había sucedido. Prometeo había optado por buscar el apoyo de Taren. Zeus no quería enemistarse con el misterioso Taren, pero dado que la situación había llegado a este punto, no podía simplemente dejar marchar a Prometeo. De lo contrario, si los dioses vieran que Zeus le tenía tanto miedo a Taren, ¿seguiría siendo rey de los dioses? ¿Conservaría aún su dignidad? Llegado este punto, aunque no quisiera enfrentarse a Taren, no le quedó más remedio. Tras respirar hondo, Zeus reprimió la inquietud que sentía. Para disimular su falta de confianza, reunió a muchos dioses del Olimpo y, en una gran procesión, llegó fuera del vacío con la intención de presionar a Taren. Zeus sintió que había sido suficientemente bueno con Taren, al haberle dado ya 2 hijas. Si bien el acto de darle hijas tenía más que ver con evitar que su propia maldición se cumpliera, independientemente del motivo, el hecho era que se las había dado. Había sido tan cortés, había mostrado tanta dignidad, y ahora Prometeo se encontraba en una posición ventajosa, con tantos dioses indignados. Zeus pensaba que Taren, bajo ninguna circunstancia, debía acoger a Prometeo. Y, en efecto,
todo parecía ser como lo había previsto. Tras la llegada de los dioses al exterior del vacío, antes incluso de que Blancas pudieran pensar en cómo romper la barrera, dos figuras emergieron lentamente de su interior. Eran Taren y Prometeo. Taren, ¿cómo te atreves a dar refugio a un criminal? ¿Sabes lo que ha hecho Prometeo? ¿Acaso intentas provocar a los dioses? Fue el irascible Poseidón quien habló primero. Llevaba tiempo disgustado con Taren y ahora, por fin, había encontrado una oportunidad. Quería enfrentarse tanto a Taren como a Prometeo. Incluso se preguntó si, en caso de que Taren fuera encarcelado para siempre, las diosas que Zeus había prometido a Taren recuperarían su libertad. Ya fuera la poderosa Atenea o la bella Artemisa, Poseidón sintió que podía aceptarlas con gusto. Tras la pregunta de Poseidón, las miradas de todos los dioses se dirigieron hacia la figura vestida de blanco. Entre esas miradas había pura curiosidad, regocijo ante la desgracia ajena y muchas que se sentían genuinamente provocadas y enfadadas. Pero, al ser observado por tantos dioses, Taren simplemente escuchó y replicó: «Puedo preguntar, Excelencia, el poderoso dios del mar, que ha hecho mi dios subordinado, robó el fuego sagrado». Privar a los humanos del derecho a usar el fuego fue una decisión unánime de los dioses, y aún así Prometeo se atrevió a desafiarla y robar secretamente el fuego sagrado. Claramente no tiene ningún respeto por los dioses. Poseidón respondió sin dudarlo: «Esto es algo que todos los dioses han presenciado. No intentarías encubrirlo, ¿verdad?». Taren asintió y replicó con calma: «¿Y luego?». Poseidón: «¿Apta? ¿Dioses?». Taren miró a los dioses desconcertados que tenía delante, su sonrisa se hizo más pronunciada y repitió: «¿Y luego?». «Le dije que robara el fuego sagrado». «¿Qué quieres decir?», añadió Taren. «Además, ¿a qué te refieres con robar?». «Le dije que conservara las últimas brasas, estoy ayudando a los dioses». «Hablando de eso, deberías darle las gracias». Prometeo, al oír esto, intervino: «No hay necesidad de darme las gracias». «¿Dioses, Sosten?». Los dioses estaban completamente desconcertados, no tenían ni idea de las tonterías que Taren estaba diciendo, pero vagamente parecían darse cuenta de algo. El corazón de Zeus se hundió por completo. Comprendió que Taren iba a proteger a Prometeo. Y aunque eso significara oponerse a todos los dioses. «Taren, ¿tienes idea de lo que estás diciendo?». Ante las miradas atónitas de todos los dioses, la voz airada de Poseidón resonó como un tsunami. Este irascible dios del mar apenas podía creer lo que acababa de oír. ¿Qué quiso decir al afirmar que Prometeo no estaba robando el fuego sagrado, sino preservando la llama, y que los dioses no debían castigarlo, sino agradecerle? Ya había visto a gente decir tonterías antes, pero nunca tantas. ¿Acaso ya ni siquiera se molestaba en fingir? A Poseidón nunca le había caído bien Taren, y ahora estaba aún más furioso. Si Zeus no lo hubiera contenido, ya lo habría atacado con rabia. Pero incluso contenido por Zeus, su mirada, que parecía casi capaz de devorar a una persona, no mostraba ninguna intención de abandonar Taren. Los demás dioses no reaccionaron con tanta intensidad, pero sus miradas fueron igualmente hostiles. Porque casi todos los presentes eran jóvenes dioses de tercera generación, o incluso dioses de cuarta generación como Atenea, Apolo y Artemisa. No sabían lo que Taren había hecho en el pasado, ni conocían su verdadera fuerza. Su impresión de esta antigua deidad era muy parcial. Lo que más oían era la valoración final que hizo Cronos, el dios rey de la segunda generación, durante aquella gloriosa guerra contra los titanes. Dijo que Taren no era más que un farsante, que nunca fue tan poderoso como todos imaginaban, y que su verdadera fuerza era exactamente la misma que la que aparentaba. Cronos incluso lamentaba profundamente haber sido engañado todo este tiempo. La razón por la que se difundieron estas noticias negativas, en lugar de las heroicas noticias de Taren resistiendo a Cronos durante tanto tiempo. Por supuesto, fue porque Zeus no quería que los dioses supieran que, en esa guerra de los titanes, la fuerza que él aportó no fue ni siquiera tanta como la de Taren. Ocultó deliberadamente el poder de Taren, dejando solo esas manchas negativas.
La ventaja de esto fue que los dioses, en efecto, desconocían las contribuciones de Taren, hasta tal punto que ahora nadie conocía sus verdaderas habilidades. Por lo tanto, los dioses quedaron incomparablemente asombrados. No comprendían por qué una deidad tan antigua, que parecía bastante poderosa pero no invencible, ofendería a todo el monte Olimpo por un dios subordinado. Esto era buscar la propia muerte. Aunque Taren fuera antiguo y su poder divino inmenso, ¿podría realmente enfrentarse a todos los dioses del monte Olimpo? Sin mencionar que entre ellos se encontraba el poderoso rey de los dioses, Zeus. Este era el invencible rey de los dioses, capaz de derrotar a todos los dioses olímpicos en una tira y afloja con una sola mano. Al pensar en esto, muchos dioses miraron a Taren con un poco más de desdén. Señor Dios del mar, sé muy bien lo que digo. Taren, sin embargo, ignoró esas miradas complejas y mantuvo su sonrisa. Fui yo quien envió a Prometeo a tomar el fuego sagrado, pero no por el bien de la humanidad, sino para preservar la llama. Absurdo. Poseidón simplemente no lo creía, sentí que se estaban burlando de él. Los demás dioses sentían lo mismo. Zeus finalmente no pudo seguir siendo un mero espectador, aunque no quería enfrentarse a esto, tuvo que intervenir. Señor Taren, necesitamos una explicación, dijo Zeus, con una expresión que tampoco parecía muy talentosa. En primer lugar, porque Zeus no quería ser enemigo de Taren, y en segundo lugar, porque sentía que Taren no lo tomaba lo suficientemente en serio, a él, el rey de los dioses. Él deseaba tanto entablar una relación con Taren, llegando incluso a ofrecer a 2 de sus hijas, pero al final, Taren le estaba poniendo las cosas muy difíciles solo por un dios subordinado. Era solo un Prometeo, ¿valía la pena ofenderlo a él, el rey de los dioses, por semejante individuo? Taren demostró su elección con sus acciones. Respetado su majestad el rey de los dioses, fui yo quien previó que el fuego sagrado sería extinguido por un rayo, así que preservé la llama con antelación. Frente a Zeus, Taren no se mantuvo ni humilde ni arrogante, pero al menos había menos de ese aire burlón y de mofa de necios que tenía cuando se enfrentaba a Poseidón. ¿Cómo podría ser alcanzado el fuego sagrado por un rayo?, exclamó Poseidón riendo a carcajadas, como si hubiera escuchado un chiste tremendo. ¿Quién ignora que el trueno es un poder controlado por el rey de los dioses? ¿Acaso su majestad el rey de los dioses fulminaría su propia casa? Tras pronunciar estas palabras, los rostros de todos los dioses esbozaron sonrisas contenidas. Sentían claramente que Poseidón tenía razón, aquello era sencillamente imposible. Solo unos pocos dioses cambiaron ligeramente sus expresiones. El rostro de Zeus reflejaba cierta incertidumbre. Ahora solo él sabía que, tras perder el cetro del trueno, había perdido por completo el poder del trueno. Sin embargo, para evitar que los dioses se enteraran de esta información fatal, nunca reveló este punto, limitándose a decir que, tras perder el cetro del trueno, ya no podía manipular el trueno a voluntad. En cuanto al hecho de que las leyes del trueno ya se le habían escapado de las manos, nadie lo sabía. Sin embargo, algunas personas inteligentes aún tenían sus propios cálculos. Por ejemplo, Atenea intuyó algo en ese momento, y su mirada comenzó a rodear a Zeus, como si estuviera pensando en algo. Tras haber presenciado con sus propios ojos cómo Tifón engullía el cetro del trueno y haber visto a Taren manipular el trueno, la expresión de Hera se volvió aún más compleja en ese momento. Ella era la que más sabía entre todos. Poseidón era claramente inepto y desconocía la verdad. Seguía creyendo que Zeus controlaba los truenos, así que se burló de Taren por actuar de forma misteriosa y decir tonterías otra vez. Pero ante sus preguntas, Taren simplemente escuchó: si no lo crees, regresa ahora al monte Olimpo y podrás presenciar esta escena con tus propios ojos. Su postura era tan serena, como si el asunto fuera una certeza y él simplemente estaría exponiendo los hechos. Esto hizo que muchos dioses murmuraran para sí mismos. Artemisa incluso miró a su hermano, el profeta. Apolo negó con la cabeza, indicando que no había previsto nada. Si su Alteza hubiera previsto que el fuego sagrado fuera alcanzado y extinguido, ¿por qué no nos habría informado con antelación, en lugar de dejar que Prometeo fuera a robar el fuego? Comparado con el inepto Poseidón, Zeus planteó rápidamente una pregunta capciosa.
Sin duda, era un sabio rey de los dioses. Lo digo ahora, pero ¿alguien me cree? Taren se encogió de hombros. Todavía no es demasiado tarde para que regreses y preserves la llama, pero alguien va a regresar. ¿Tonterías? Poseidón no se molestó en perder más tiempo y rugió directamente: Zeus, rey de los dioses, acaba también con él. Está provocando a nuestro monte Olimpo. En medio de su rugido, el mar sobre la tierra dejó de estar en calma y comenzó a agitarse, levantando olas. Pero Zeus frunció el ceño, mirando fijamente a Taren. Señor Taren, ¿es cierto lo que ha dicho? Lo sabrás cuando vuelvas y lo veas. Taren sonriendo: de todos modos, si no sucedió, siempre puedes volver y buscarme problemas, ¿no crees? Zeus vaciló un instante, luego asintió con decisión: bien, entonces regresaremos ahora. En realidad, ni siquiera en el fondo lo creía. ¿Por qué el trueno sería tan casual esta vez, impactando su fuego sagrado de forma tan aleatoria? Pero tal como dijo Taren, no había ningún inconveniente en volver a echar un vistazo. ¿Podría escaparse de todos los modos? Espera, exclamó Poseidón en voz alta en ese momento, ¿cómo podemos regresar tan fácilmente? ¿Entonces qué más quieres? Zeus frunció el ceño. Realmente no tenía nada que decirle a ese estúpido hermano. ¿Y si el fuego sagrado no fue alcanzado por un rayo? La mirada de Poseidón se posó fijamente en Taren. ¿Y si en realidad solo estás diciendo tonterías y jugando con los dioses? ¿Acaso vamos a ser manipulados así como así? ¿Y bien? Taren arqueó una ceja. ¿Quieres apostar conmigo? Sí. Asintió Poseidón, diciendo con decisión: si todo esto no es más que un truco para jugar con los dioses, entonces debes pagar un precio muy alto. Este asunto no puede quedar impune así como así. Poseidón odiaba profundamente a ese tipo pretencioso. Ahora que por fin lo tenía bien controlado, no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Aún contaba con deshacerse de Taren para poder seguir persiguiendo a Atenea y Artemisa. Protegiste a Prometeo mientras robaba el fuego, y además te burlaste de los dioses. Tales acusaciones son suficientes para que seas encarcelado para siempre en el abismo del Tártaro. Tras terminar, miró directamente a Zeus: Su Majestad el Rey de los Dioses, ¿qué opina? Si el trueno no cae esta vez, entonces encarcelen a Taren para siempre, igual que a Prometeo. Las palabras de Poseidón hicieron que toda la atmósfera se congelara. Nadie esperaba que el dios del océano fuera tan autoritario, con la intención de aprisionar permanentemente al misterioso Taren junto con Prometeo. Los dioses no pueden ser asesinados, por lo que el castigo más severo es la prisión perpetua. De cierto modo, este castigo es incluso más cruel que la muerte. Prometeo ofendió a los dioses y desafió su voluntad al robar la llama sagrada. Si se le castigara, sería posible el encarcelamiento o la detención, pero no necesariamente de forma permanente. Taren dio refugio a Prometeo, e incluso engañó y se burló de los dioses por él. Estrictamente hablando, este crimen fue, sin duda, más grave que el de Prometeo. Poseidón claramente intentaba acabar con la vida de Taren. Ni siquiera intentó ocultar sus intenciones, la hostilidad era evidente. Al ver esto, la hermosa diosa de la casa, Artemisa, no pudo evitar mostrar preocupación en sus ojos. Tenía una muy buena impresión de Taren. Aunque no podía llamarlo amor, realmente no quería que Taren corriera esa suerte. Ella quería intervenir y defender a Taren, pero Apolo la detuvo rápidamente. Apolo negó con la cabeza mirando a su hermosa hermana, dejando muy claro lo que quería decir. No tenían derecho a hablar aquí. Aunque también se encontraban entre los 12 dioses principales, y su poder de ley no era débil, habían nacido hacía poco tiempo. Su poder divino aún no había alcanzado su máximo potencial, lo que los hacía relativamente más débiles que otros dioses de este grupo. Poseidón era el poderoso señor del océano y su tío. Su estatus y fuerza eran muy superiores a los de ellos. Si Artemisa hablaba ahora, seguramente se ganaría el resentimiento de Poseidón e incluso su venganza. Artemisa lo entendió, pero la diosa de la casa no era de las que se acobardaban ante los problemas. Se zafó de la mano de Apolo, pero antes de que pudiera hablar, una voz resonó. Este asunto probablemente sea inapropiado.
Atenea habló con calma. No miró a Taren, sino que mantuvo la vista fija en Poseidón, aparentemente limitándose a exponer los hechos. Su Alteza Taren simplemente le ofreció un amable recordatorio, sus intenciones eran buenas. Si un simple recordatorio erróneo conlleva la prisión permanente, ¿quién se atrevería a profetizar o informar al Monte Olimpo sobre cualquier situación futura que conozca? Cabe decir que, como diosa de la sabiduría, el razonamiento de Atenea era claro y prácticamente imposible de refutar. Poseidón miró furioso a Atenea, pero ignoró sus palabras y, en cambio, dirigió su mirada a Zeus, el rey de los dioses. Su intención era clara, esperaba que el rey de los dioses tomara una decisión. Zeus estaba ahora más que preocupado. Su descontento con Taren era real, pero su deseo de no enemistarse con él también lo era. Encarcelar a un recurso tan poderoso en el Tártaro sería un terrible desperdicio. Solo pudo decir con desdén, volvamos primero al monte Athos y veamos qué sucede. Dicho esto, Zeus no quería perder más tiempo allí. Se dio la vuelta y se dirigió directamente al monte Olimpo. Dado que el rey de los dioses se había marchado, los demás dioses, aunque tuvieran sus propias opiniones, no les quedó más remedio que seguir su ejemplo. Poseidón se mostró muy reacio, pero no podía desobedecer a Zeus. Se giró con resentimiento y fulminó con la mirada a Taren, solo para encontrarse con la mirada sonriente de éste. He hecho mi apuesta, dijo en silencio. Pero si pierdes, también pagarás las consecuencias. A Poseidón le pareció lo más divertido. Taren lo llamó una apuesta, pero no mencionó qué pasaría si Taren perdía. En primer lugar, creía que era imposible perder. El trueno estaba controlado por Zeus, ¿cómo podría Zeus atacar su propio palacio? En segundo lugar, se debió a su extrema arrogancia y soberbia. Incluso si tal cosa hubiera sucedido, ¿qué importaba? Ya fue un acto de misericordia por su parte no perseguir a Taren. ¿Qué precio podría pagar? Poseidón ignoró por completo las palabras de Taren, se burló y se marchó entre el estruendo de las olas del océano. La última en marcharse fue la deslumbrante Hera, de brazos blancos. También miró a Taren con una mirada profunda. Taren le devolvió la sonrisa, llevándose un dedo a los labios. Era un gesto exclusivo de ellos dos, que significaba un secreto que solo ellos conocían. Los ojos de Hera parpadearon levemente. Sin atreverse a mirar a Taren de nuevo, se dio la vuelta inmediatamente y se marchó. Alteza Taren, yo la he metido en esto. Una vez que todos se hubieron marchado, Prometeo se disculpó inmediatamente con remordimiento, cuando regresen, por favor, entrégame. Con la intercesión de Atenea, Zeus, rey de los dioses, no te guardará rencor. ¿Por qué deberías entregarte? Preguntó Taren, sorprendida. Cuando regresen, vendrán a darte las gracias. ¿Acaso debo entregarte para que recibas su agradecimiento? Si es así, deberías ir tú mismo. Prometeo quedó atónito ante esas palabras. No tenía ni idea de lo que Taren quería decir, del mismo modo que no sabía que Taren había logrado controlar el rayo. ¿Será posible que esta noche un rayo caiga realmente sobre la llama sagrada?, preguntó Prometeo, sin poder evitarlo. Aunque se trataba de una posibilidad increíblemente improbable, calculando en su confianza en Taren, Prometeo sintió que incluso un evento de baja probabilidad aún podría ocurrir. La razón por la que no lo había previsto debía ser porque sus propias capacidades eran insuficientes. Taren se encogió de hombros, originalmente, no había ninguno. Al oír esto, Prometeo parecía con cierta decepción, pero rápidamente se dio cuenta de que la afirmación era extraña. ¿Qué significaba originalmente? Pero antes de que pudiera reaccionar, vio cómo la figura vestida de blanco que tenía delante sacaba de algún lugar un exquisito cetro rodeado de relámpagos y lo apuntaba ligeramente hacia el cielo. Al instante siguiente, innumerables nubes oscuras se desplazaron y deslumbrantes relámpagos parpadearon débilmente entre las capas de nubes. Taren agitó el cetro con calma, y las espesas nubes oscuras comenzaron a agitarse y a moverse hacia el lejano monte Olimpo. Prometeo contemplaba la escena con la mirada perdida, paralizado, con los ojos llenos de incredulidad. Lo reconocí, era el cetro del trueno que una vez perteneció al rey de los dioses,
el cetro del trueno que había sido destruido por Tifón en la reciente gran batalla, y el cetro del trueno que, según la leyenda, nadie más que el rey de los dioses Zeus tenía el poder de levantar, y mucho menos de usar. Taren le guiñó un ojo a Prometeo y dijo con una sonrisa, ¿lo ves? Ahora sí que lo hay. Prometeo, ¿ya ni siquiera estás fingiendo? Mientras tanto, en el monte Olimpo, Poseidón señaló la llama sagrada que tenían delante y dijo con tono burlón, ¿lo ven? La llama sagrada está sana y salva, ¿cómo es posible que un rayo azote el monte Olimpo? Eso es un trueno. Representa a su majestad el rey de los dioses. Creía que estaba halagando a Zeus, pero no se percató en absoluto de la expresión bastante sombría de éste. Los demás dioses asintieron repetidamente ante las palabras de Poseidón, pero solo el rostro de Atenea reflejaba la contemplación. Deberíamos ir a causarle problemas a Taren ahora mismo y encarcelarlo para siempre, dijo Poseidón, aprovechando la oportunidad. Dudo que pueda decir algo esta vez. Poseidón no había terminado de hablar cuando de repente sintió algo, o mejor dicho, todos sintieron algo. Un peligro inminente se aproximaba rápidamente. Un relámpago, lo suficientemente brillante como para iluminar toda la cima de la montaña, cruzó el cielo, seguido de un trueno ensordecedor, ¡qué verdad tan aterrador! Cayó directamente desde las nubes, destrozando la parte superior del templo, y luego impactó directamente sobre la llama sagrada que aún ardía, y sobre Poseidón, que señalaba con el dedo junto a ella. Poseidón fue completamente incapaz de reaccionar y al instante fue envuelto por el aterrador rayo. Los dioses gritaron en medio del caos, mientras el estruendo del relámpago iluminaba sus rostros aterrorizados. La expresión de Zeus también se tornó extremadamente solemne en ese momento, por fin había llegado el rayo, Taren podía predecir la llegada de los relámpagos. Nubes negras como la noche se cernían sobre el cielo, y un relámpago descomunal iluminó el firmamento como si fuera de día. Un rayo de una fuerza incomparablemente aterradora descendió del firmamento, destrozando el techo del templo y cayendo directamente sobre la llama sagrada. En un instante, la llama y Poseidón, que estaba a su lado, fueron envueltos por un trueno. Aquel poder aterrador sobresaltó a los dioses, quienes retrocedieron involuntariamente, con los ojos llenos de expresiones de horror. Cuando cayó el siguiente rayo, algunas diosas tímidas y débiles no pudieron evitar gritar alarmadas. Pero justo cuando cerraban los ojos, temblando de miedo, el poderoso rey de los dioses, Zeus, dio un paso al frente. Alzó el cetro del trueno, absorbiendo y almacenando toda la energía restante. Los dioses desconocían sus acciones, Solón veía arcos de luz eléctrica girando a su alrededor, y su aterrador poder les helaba el corazón. Siguieron varios rayos más, todos los cuales fueron absorbidos por completo por Zeus. Apretó con fuerza el cetro que tenía en la mano, como si volviera a sentir el poder que poseía cuando controlaba el trueno. Cuando las nubes oscuras del cielo se disiparon por completo y los truenos y relámpagos cesaron, Zeus retiró a regañadientes su cetro y dirigió su mirada hacia el lugar donde ardía la llama sagrada. En ese momento, la llama sagrada se había extinguido por completo. Esto significaba que Hestia, la diosa del hogar que controlaba la ley del fuego, también debía de haber resultado herida y, por lo tanto, no podía condensar una nueva llama sagrada. La preocupación de Taren no era infundada. Si Prometeo no hubiera robado la llama sagrada con antelación y enviada la semilla del fuego al mundo humano, entonces, durante el tiempo posterior en que Hestia estuvo herida e incapaz de condensar la llama sagrada, el mundo habría caído en un frío eterno debido a la falta de la ley del fuego. Esto sería sin duda un desastre, no solo sufriría la humanidad, sino que incluso muchos dioses se verían afectados. Pero ahora que el mundo humano había preservado la semilla del fuego, solo necesitaban enviar a un dios para recuperar parte de ella y así encender de nuevo la llama sagrada. Sin duda. Esto evitó una catástrofe. Bastantes dioses se percataron de esto, especialmente aquellos cuyo poder y leyes divinas no eran particularmente fuertes. Sabían perfectamente cómo les afectaría la ausencia de la llama sagrada, y en ese momento, todos sintieron un sincero alivio. Menos mal que la semilla del fuego se conservó.
Zeus, ahora poseedor de la chispa divina de la sabiduría, comprendió las profundas implicaciones de esto incluso antes que los demás y vio mucho más. Se dio cuenta de que Taren sí poseía la habilidad de predecir los verdaderos. Si quería controlarlos en el futuro, no podía enemistarse completamente con él. Sin embargo, la otra parte se negaba claramente a renunciar a Prometeo. Esta actitud ya se había manifestado de forma muy evidente. Aunque Zeus se mostró muy reacio, no le quedó más remedio que empezar a reconsiderarlo. Sentía que, por el bien de Taren, Prometeo podía ser perdonado por el momento, pero aquellos humanos no. Mientras eliminara a todos esos humanos, los dioses no podrían obtener el poder de la tierra a través de la humanidad, lo cual, naturalmente, no le afectaría. En estas circunstancias, mientras Prometeo no pensara en detenerlo, no se oponía a dejarlo impune. Después de todo, a Taren probablemente no le importaría destruir a la humanidad, al único que parecía empeñado en proteger era a Prometeo. Pero este asunto no podía manejarse a la ligera, aún requeriría una planificación a largo plazo. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, busquen 101kansu.com, es muy útil. Zeus comprendió rápidamente las causas y las consecuencias y decidió qué hacer. Reflexionó y contempló al Poseidón carbonizado junto a la llama sagrada. El poder divino de Poseidón era inmenso, sobre todo tras obtener el tridente del dios del mar y la autoridad sobre los océanos, su fuerza actual ya no era inferior a la de los 12 titanes. Aunque el poder del trueno era aterrador e imponente, no bastaba para matarlo directamente, al fin y al cabo, los dioses son inmortales. Sin embargo, las lesiones eran inevitables. El aura de Poseidón estaba marchita. Bajo su carne carbonizada se escondían heridas profundas. Con lesiones tan graves, incluso alguien tan poderoso como él probablemente tardaría mucho tiempo en recuperarse por completo. Pero no se atrevió a decir nada, limitándose a mirar a Zeus con una mirada llena de pavor y resentimiento. En el corazón de Poseidón, Zeus era quien controlaba el trueno. Es decir, Zeus había lanzado un rayo contra su propio templo, impactándolo a él ya la llama sagrada. Poseidón no podía comprender en absoluto por qué Zeus haría tal cosa, y pensó que sus ambiciones habían sido descubiertas, así que esto fue una advertencia. O tal vez fue su anterior instigación a Atlas, el hijo del titán de la muerte. Jápeto había sido descubierto rebelándose, y este fue un castigo tardío. En resumen, se sintió extremadamente culpable y no se atrevía a decir ni una palabra, pero en lo más profundo de su corazón, empezó a odiar a Zeus. ¿Qué tan astuto era Zeus después de fusionarse con Metis? Adivinó lo que este tipo estaba pensando solo con la mirada que le dirigía Poseidón, pero no dio explicaciones, porque en efecto creía que Poseidón necesitaba un buen escarmiento. El problema ahora era cómo abordar el asunto de que Prometeo robara el fuego. Miró a los dioses, preparándose para pedir la opinión de todos. Creo que el príncipe Taren también lo hizo por nuestro propio bien. Si bien robar el fuego violó las órdenes de los dioses, es comprensible que se tomen medidas especiales para afrontar una emergencia. Esta vez Apolo no pudo detenerla, y la diosa de la casa Artemisa fue la primera en hablar. Esta diosa sin pelos en la lengua no ocultaba su parcialidad. Todo el mundo sabía que estaba a punto de casarse con Taren, así que ¿qué tenía de malo que defendiera a su futuro esposo? Aunque era recién nacida, seguía siendo una de las 12 diosas principales. Sus poderosas leyes estaban ahí mismo, aunque ahora fuera un poco más débil, no sería mala en el futuro. Aún así, había que sopesar las consecuencias de oponerse a ella. En contraste con la postura firme de Artemisa, la otra diosa que también tenía un compromiso con Taren, la sabia Atenea, mantuvo su calma habitual al tratar los asuntos tal como eran, su majestad el rey de los dioses, aunque Prometeo desobedeció los deseos de los dioses, preservó la semilla del fuego y ha compensado su falta con este mérito. Creo que no hay necesidad de ser demasiado críticos. Atenea no había empezado a tener una opinión tan favorable de Prometeo recientemente, no era de extrañar que se pronunciara. Lo importante era que la situación había dado un giro radical. Incluso Poseidón, quien había sido el más ferviente defensor de los castigos severos, ahora guardaba silencio. Era evidente que las cosas habían cambiado.
Después de que las dos diosas tomaron la iniciativa al expresar sus opiniones, los demás dioses las imitaron. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era que la bella Hera, cuya atención solía centrada únicamente en Zeus y que no se interesaba por nada más, también interviniera, ya que ese es el caso. Dejemos de lado a Prometeo esta vez. Su Majestad el Rey de los Dioses, ¿qué opina? Aunque ella suplicaba por Prometeo y no por Taren, Zeus frunció el ceño. Le parecía que era diferente, pero no lograba precisar qué era. Era como si, ya no estaría tan obsesionada con él. Pero Zeus descartó rápidamente esa idea. Hera era la diosa de la procreación y la más idónea para ser la reina de los dioses. Además de él, el rey de los dioses, ¿a quién más podría elegir a Hera? Zeus dejó de darle vueltas a las cosas. Estaba dispuesto a dejar ir a Prometeo por el bien de Taren, pero antes necesitaba confirmar una cosa. Y la cuestión era si aún era posible duplicar el cetro del trueno. Este rayo se produjo de forma demasiado fortuita. Zeus no se lo contó a nadie, llegando en secreto al volcán de fuego donde Tifón estaba sellado. Este lugar había sido otorgado a Hefesto, el dios de los artesanos, y también era el hogar de los 3 cíclopes que habían sido liberados del abismo del Tártaro. La furia de Tifón era el mejor material de forja del mundo. Los cíclopes y Hefesto eran maestros artesanos y menudo forjaban artefactos divinos para los dioses de este lugar. Estaban obsesionados con la falsificación, a menudo olvidándose de sí mismos en el proceso, y prestaban poca atención a los asuntos externos. Hefesto debía custodiar la llama sagrada junto con Atenea. Tras el robo de la llama sagrada, la persiguieron hasta el vacío, pero descubrió que no podía entrar. Después de informar a Zeus, Hefesto regresó inmediatamente al volcán. No le importaba ni sentía curiosidad por lo que sucedería después, toda su atención estaba puesta en su forja. Cuando Zeus llegó, vio al dios de los artesanos, de aspecto algo imperfecto y que cojeaba, tallando un trono de oro perfecto y magnífico. Con una expresión de intensa concentración, esculpía meticulosamente innumerables y delicados motivos. Los otros 3 cíclopes estaban ayudando cerca, y toda la sala de forja bullía de actividad. Este era claramente un regalo destinado a Hera, solo para regalos dirigidos a Hera, Hefesto se esforzaría tanto y no escatimaría en gastos. Zeus tosió levemente. Solo entonces los cíclopes y Hefesto se percataron de su llegada. Rápidamente dejaron los objetos que sostenían y los saludaron respetuosamente. Zeus no perdió el tiempo y preguntó directamente, Hefesto y amigos, he venido a hacerles una pregunta, ¿es realmente imposible replicar el cetro del trueno que forjaron para mí en aquel entonces? Es imposible. El círculo que había forjado originalmente. El cetro del trueno económico con la cabeza y dijo con certeza, este tipo de poder de la ley solo puede condensarse una vez, nunca habrá una segunda vez. En efecto, es imposible. Por lo tanto, solo puedo forjar objetos similares que puedan almacenar truenos, pero no dominarlos, respondió Hefesto con seriedad. Le explicaron detalladamente a Zeus por qué era imposible y la dificultad inherente de hacerlo. En resumen, fue un milagro, y la razón por la que un milagro se llama milagro es su irrepetibilidad. Zeus lo confirmó repetidamente, incluso utilizando su chispa divina de sabiduría para conceptualizar la dificultad que describían y los problemas insuperables que implicaba. Solo entonces tuvo que admitir que el cetro del trueno, destruido por el poderoso ancestro de los 10.000 demonios, Tifón, jamás podría reaparecer en el mundo. Además, nadie podía controlar ya el trueno, a menos que naciera una nueva deidad de la ley del trueno, pero eso era prácticamente imposible. Esto significaba que Taren, en efecto, solo había previsto dónde caería el rayo. Si bien esta habilidad era aterradora, al menos no implicaba que pudiera manipular el trueno. Al pensar en esto, Zeus exhaló un suspiro de alivio. La pesadez que pesaba en su corazón finalmente se disipó, y una sonrisa reapareció en su rostro. Mientras el poder de Taren no superara el suyo propio, seguirían siendo buenos compañeros. Teniendo esto en cuenta, Zeus decidió visitar personalmente a Taren, informarle de su decisión de perdonar a Prometeo y sondear una vez más su opinión sobre la humanidad. Si Taren simplemente quería proteger a Prometeo en lugar de a la humanidad misma,
Zeus consideró que esto no suponía un conflicto importante y que era aceptable. Antes de marcharse, le dio una palmadita enérgica en el hombro a Hefesto, pues sentía que este dios de los artesanos era de fiar. Incluso Zeus pensó para sí mismo lo maravilloso que sería si todos los dioses del monte Olimpo fueran como Hefesto, sin ambiciones, no abrumadoramente poderosos, pero poseedores de un oficio perfecto y completamente inmersos en su propio mundo. Pero lo que él no sabía era que, poco después de abandonar el volcán, Hefesto, el dios en el que creía que nunca causaba problemas, tomó el exquisito trono divino de oro que había forjado y se dirigió al monte Olimpo. Este era el regalo que había creado para Hera tras mucho tiempo, incontables esfuerzos y energía. Esperaba obtener el reconocimiento de su madre, Hera, a través de un regalo semejante. Antes, cuando él le regalaba a Hera joyas exquisitas, ella siempre las guardaba y luego lo despedía. La última vez, cuando forjó una réplica del cetro del trueno, Hera simplemente le dedicó una mirada más. Por lo tanto, esta vez elaboró minuciosamente el singular trono divino de oro, con la esperanza de recibir un trato diferente. Como era de esperar, Hera estaba sumamente interesada en el trono divino de oro. Las exquisitas tallas, el impresionante diseño y el lujo dorado encajaban a la perfección con la estética de Hera. Era una diosa elegante y extravagante, y solo colores tan brillantes y llamativos eran dignos de ella. Hera estaba sentada en el magnífico trono, y el brillo del oro la hacía lucir aún más hermosa. Al ver su satisfacción, Hefesto inmediatamente mostró una expresión de alegría. Respetada Madre Diosa, ¿te gusta este regalo? Al oír la voz de Hefesto, la expresión de Hera cambió de inmediato. Un atisbo de disgusto y repugnancia apareció en sus ojos, y el desprecio en su tono era evidente. Hefesto, ¿por qué no te has marchado todavía? Como en innumerables ocasiones anteriores, a Hera solo le gustaban los regalos que le presentaba Hefesto, pero no a él mismo. Cada vez que aceptaba un regalo, lo ahuyentaba. Hefesto quedó atónito. Había pensado que el trono dorado le granjearía un poco más de paciencia y aprobación de Hera, pero inesperadamente, nada había cambiado. Esto provocó que la insatisfacción y la ira que Hefesto había reprimido durante años estallaran repentinamente. Sin embargo, contuvo sus emociones y habló con humildad: Madre, a lo largo de los años, he creado innumerables objetos exquisitos y preciosos para implorar tu favor. Ahora, este trono dorado es tu tesoro más preciado. Te ruego que le concedes a tu hijo parte del afecto que sientes por este objeto. Hefesto era tan humilde que inspiraba lástima. Pero Hera frunció el ceño profundamente al observar su aspecto desagradable y su cojera. Ella realmente detestaba a este niño débil. Aunque Hefesto poseía un gran poder creativo y era uno de los 12 dioses principales indispensables para las deidades. Sin embargo, Hefesto no tenía la menor ambición de disputar la autoridad divina. Ni siquiera le gustaba quedarse en el monte Olimpo, prefiriendo permanecer únicamente en su volcán. Por este hijo que solo sabía dedicarse a sí mismo y carecía de ambición, la orgullosa y poderosa Hera no sentía ningún afecto. Así, la hermosa diosa dijo fríamente: Niño cojo, de verdad no puedo creer que seas de mi linaje. Si poseyeras ni siquiera una de estas virtudes, la sabiduría de Atenea, la belleza de Apolo o la agilidad de Artemisa, te aceptaría. Pero no posees ninguna. Solo te importa forjar con la cabeza gacha. No tienes ni ambición ni valor. Lárgate de mi vista, Hefesto, no sea que te arroje al mar otra vez porque no puedo soportar verte. Hera terminó de hablar con frialdad, sin querer dedicarle otra mirada a su hijo, tan imperfecto. Por ello, no se percató de la furia que ardía en los ojos del normalmente honesto y sencillo dios de los artesanos. Hefesto sintió que estaba a punto de perder la cordura. Con voz ronca, formuló su última pregunta: ¿Nunca me aceptarás, madre? Hera se burló y pronunció una sola palabra: fuera. El rechazo despiadado de Hera destruyó por completo el último vestigio de ilusión irreal de Hefesto. En ese momento, las incontables experiencias de desprecio, rechazo e incluso abandono del pasado se repetían en su mente. Su orgullosa madre jamás le había mostrado la más mínima bondad. El resentimiento y la ira acumulada durante años incontables finalmente se estallaron en ese momento.
El honesto y sencillo dios de la artesanía perdió por completa la poca cordura que le quedaba, mirando con resentimiento a la hermosa mujer que tenía delante. Hefesto, tu mirada se está volviendo cada vez más insolente, exclamó Hera, ofendida. Miró fríamente a su hijo y le dijo con firmeza, vete antes de que me enfade de verdad. Hefesto respiró hondo, manteniendo con todas sus fuerzas la ira que arde en su corazón. Con voz relativamente tranquila, aunque algo fría, dijo, sí, madre. Como tu hijo, obedeceré tu mandato y jamás volveré a presentarme ante ti. Tras decir esto, se dio la vuelta y se marchó sin hacer ninguna ilusión sobre aquella mujer fría. Y en el momento en que se dio la vuelta, innumerables cadenas de oro emergieron repentinamente de aquel exquisito y magnífico trono de oro, sujetando firmemente a Hera. Esa poderosa fuerza de sujeción casi hizo que Hera se sintiera asfixiada. Por mucho que luchara, no podía liberarse, apenas podía moverse. Esta fue, precisamente, la creación más sobresaliente de Hefesto. El trono de oro podía manifestar las cadenas más poderosas, ningún otro dios podía deshacer tal confinamiento. Mientras Hera se burlaba de él y lo rechazaba una y otra vez, Hefesto había estado resistiendo en silencio y tramando aviones. Era, en efecto, una persona honesta y de carácter afable, pero eso no significaba que una persona honesta no tuviera mal genio. El gran regalo que le hizo a Hera en esta ocasión fue, sin duda, un gran regalo en todo el sentido de la palabra. Ignorando los furiosos rugidos de Hera, Hefesto se alejó con paso firme, sin siquiera mirarla. Al ver esto, la ira de Hera estalló al instante. Reprendió a gritos a Hefesto, llamándolo hijo desobediente, y su voz aguda y furiosa resonó por todo el monte Olimpo. Los dioses se apresuraron a comprobar qué ocurría tras oír el alboroto, solo para encontrar a la bella y fértil diosa de la procreación firmemente sujeta a la magnífica silla dorada, incapaz de moverse. En ese momento, Hera aún no era la reina de los dioses. Si bien su relación con Zeus era ambigua, en última instancia, aún no era oficial. Sus propias leyes de fertilidad y procreación también eran codiciadas por muchos dioses masculinos. Todos querían lucirse ante esta hermosa diosa. Aunque las diosas no estaban tan exaltadas como los dioses masculinos, todas se encontraban juntas en el monte Olimpo. Además, dado el aprecio que Zeus sentía por Hera, incluso si no les caía bien, no era prudente demostrarlo demasiado. Así pues, tras descubrir que Hera estaba atrapada, los dioses masculinos comenzaron a intentar por todos los medios salvarla, mientras que las diosas ofrecían sugerencias desde la distancia, mostrándose bastante diligentes. Pero por mucho que lo intentaran o por mucho esfuerzo que dedicaran, Hera permanecía firmemente atada. Aquellas cadenas de hierro eran increíblemente fuertes, y sencillamente no podían abrirlas. Sin otra opción, tuvieron que ir a invitar al rey de los dioses, Zeus. Al enterarse de que Zeus, el rey de los dioses, había descendido al vacío para visitar a Taren y discutir el asunto de Prometeo, Hera hizo una petición que despertara a todos. Dijo que esperaba que Taren también pudiera ser invitada. Quizás esa astuta alteza sepa cómo ayudarme a escapar, dijo Hera. Ni siquiera mencionó a Zeus, solo le pidió a Taren que viniera. Aunque a los dioses les pareció extraño, no le dieron mayor importancia. Dado que Taren había demostrado tener la capacidad de prever el futuro, era razonable que Hera quisiera saber cuándo sería liberada. Solo la sabia Atenea, al oír esto, volvió a mostrarse pensativa. Miró a la bella Hera, cuya expresión parecía algo extraña, y dio la impresión de haber descubierto algo. Mientras tanto, al otro lado, Zeus también estaba en el vacío, conociendo a Taren, lo que hizo que sus sentimientos fueran increíblemente complicados. Tras confirmar con Hefesto que jamás podría existir un segundo cetro del trueno y que nadie más en el mundo podría volver a dominar el trueno, Zeus dejó de estar tan preocupado. Taren solo podía prever la ubicación del trueno, no controlarlo personalmente. El peligro que entrañaban estas dos cosas era completamente distinto, lo que también determinaba cómo Zeus trataría a Taren. Con la ayuda de la chispa divina de la sabiduría, Zeus ya había decidido qué hacer, podía dejar ir a Prometeo por el bien de Taren, pero la humanidad debía ser destruida. Respetada Alteza Taren, gracias por recordármelo.
De lo contrario, habríamos perdido el fuego sagrado y el mundo entero se habría sumido en la oscuridad. La presentación de Zeus fue muy sincera. Como rey de los dioses, cuando optaba por ser cortés, era realmente imposible encontrarle un solo defecto. De hecho, era el único entre las 3 generaciones de reyes dioses que poseía sabiduría. Taren permaneció tan indiferente y sereno como siempre, como si, sin importar quién lo buscara ni por qué motivo, le resultará completamente impasible. Siempre se mantiene al margen del mundo, desde la perspectiva de un observador externo, contemplando el desarrollo de los acontecimientos. Esta actitud de casi nunca participar ni interferir en nada también dejó muy satisfecho al rey de los dioses, Zeus. En lo que respecta a tu dios subordinado, Prometeo, dios de la previsión, y al asunto del robo del fuego, en efecto, lo malinterpretamos. Sin embargo, ya había ofendido a los dioses anteriormente, y esperamos que reflexione debidamente sobre sus errores. Las palabras de Zeus fueron muy claras. Ya no se detendría en los errores de Prometeo, ni pensaría en encarcelarlo para siempre, sino que esperaba que permaneciera honesto en el vacío y no causara más problemas a los dioses. Dicho de forma más sencilla, mientras Prometeo permaneciera en el vacío, Zeus podía hacer la vista gorda ante su existencia. Gracias por la paciencia de los dioses. Lo vigilaré de cerca, pero como saben, el suelo quedará profundamente dormido, así que me siento un poco impotente ante este niño. Taren dijo esto y suspiró, así que debo pedirle a su majestad el rey de los dioses que sea más tolerante. La boca de Zeus se crispó al oír esto. Esperaba que Prometeo permaneciera en el vacío de verdad, pero Taren quería decir que le daba igual si Prometeo estaba allí o no. Además, sin importar a dónde corriera Prometeo o si volvía a causar problemas, no permitiría que nadie le complicara la vida. En pocas palabras, sé que mi hijo está equivocado, así que todos ustedes deberían ser más pacientes. Sin embargo, Zeus no pudo decir nada, incluso tuvo que agradecer a la otra parte por proteger solo a ese niño en lugar de a todos en la tierra. Al pensar en esto, Zeus exhaló un largo suspiro. Forzó una sonrisa y dijo con seriedad, daré instrucciones a los dioses. Taren se acercó entonces con satisfacción, sintiendo que aquel rey de los dioses comprendía las reglas. En efecto, haber absorbido la chispa divina de la sabiduría marcó la diferencia. Si se trata de las 2 generaciones anteriores de reyes dioses, este asunto no se habría resuelto tan fácilmente. Es mucho más fácil comunicarse con alguien que tiene cerebro. Taren se lamentó para sí mismo. No impediría que Zeus destruyera a esta generación de humanos, pues esa era la ley fundamental del desarrollo del mundo. Criaturas como los humanos solo pudieron erigirse y desarrollar su propia civilización tras ser moldeadas generación tras generación. Sin dificultades, se autodestruirían. Además, aunque los humanos plateados se inclinaban más hacia la humanidad que los humanos dorados, no podían escapar de su naturaleza servil. Creían ciegamente en los dioses, y su primera reacción ante los problemas era rezar pidiendo ayuda divina en lugar de esforzarse por sí mismos. Este tipo de pensamiento era fatal, y era inútil que otros les aconsejaran. Tenían que comprender por sí mismos que los dioses nunca eran los salvadores, los únicos salvadores verdaderos podían ser ellos mismos. Solo después de experimentar diversos acontecimientos, ver destrozadas todas sus ilusiones irreales, comprender que solo pueden confiar en sí mismos para todo y empezar a trabajar duro, pueden ser llamados verdaderos seres humanos. Si uno intentara ayudarles a prevenir esas dificultades, sería como arrancar plántulas para ayudarlas a crecer. Un invernadero jamás podrá cultivar una vida tenaz que se esfuerce por superarse a sí misma. Precisamente porque comprendía esto, Taren no impediría que Zeus destruyera a esos humanos. A quien quería ayudar, de principio a fin, era únicamente al bondadoso profeta Prometeo. Por lo tanto, en realidad no existían conflictos irreconciliables entre él y Zeus. Dado que Zeus estaba dispuesto a dar un paso atrás y dejar ir a Prometeo, Taren no seguiría complicándole las cosas. Y Zeus pensó con mucha claridad, era solo un Prometeo. Si seguía estorbando, buscaría a algunos dioses para que lo detuvieran personalmente. Por muy terco que fuera Prometeo, era solo una persona, mientras que detrás de Zeus estaba todo el monte Olimpo.
Pensando en esto, puso a prueba a Taren con algunas preguntas más y descubrió que realmente no interferiría en el auge y la caída de la humanidad, lo que le permitió finalmente sentirse completamente tranquilo. Entonces Zeus comenzó a indagar sobre cuándo ocurriría el próximo trueno. Taren afirmó que aún no lo había previsto y que le avisaría cuando tuviera noticias. Zeus no insistió más. Al final de la conversación, Zeus preguntó por la fecha de la boda. Aunque la sabia Atenea aún no había cedido y completamente parecía poco cooperativa, la actitud de la diosa de la casa Artemisa era mucho más dulce. Zeus sintió que podía casarse completamente con una primera. Solo cuando Taren se casara con su hija, Zeus sentiría que la relación entre ambos bandos era verdaderamente estrecha, en lugar del estado actual en el que tenían que ponerse a prueba mutuamente en todo lo que hacían. A esta pregunta, Taren respondió que aún no había llegado el momento. Antes de que Zeus pudiera preguntar cuándo llegaría ese momento, llegó el mensajero enviado desde el monte Olimpo. Seguía siendo uno de los 4 dioses del viento más rápidos. Transmitió con veracidad la difícil situación que Hera había enfrentado. Zeus aún sentía un gran afecto por esta diosa de la procreación e inmediatamente se levantó para regresar. Pensar que algo así haya sucedido. Pobre Hera, volveré y la ayudaré de inmediato. Zeus habló con justa indignación, pero antes de marcharse, pareció pensar en algo y decidió invitar a Taren. Taren se sorprendió un poco, pero en efecto quería presenciar el espectáculo, así que ayudó. Al ver esto, el dios del viento que estaba a un lado tragó en silencio la frase, a quien Hera quería pedir ayuda era a Alteza Taren, no a usted, su majestad el rey de los dioses. Sin otra razón que el temor de que Zeus, el rey de los dioses, descargara su ira sobre él al darse cuenta de que estaba siendo sentimental. Es mejor dejar que el malentendido continúe, así no hay problema. Desde su última separación en el vacío, Taren no había visto a la glamurosa Hera a solas en mucho tiempo. En ese momento, estaba atada al trono dorado, su larga cabellera, parecida a algas marinas, caía en cascada, su exquisito cuerpo se agitaba violentamente de rabia y sus brillantes y hermosos ojos casi escupían fuego. Cabe decir que, en lo que a glamour se refiere, Hera estaba sin duda en una liga aparte en el monte Olimpo, aunque en ese momento parecía estar fuera de sí. El fracaso de su anterior complot contra Leto probablemente le causó un daño considerable a esta orgullosa diosa. Sobre todo porque Apolo mató personalmente al Pitón gigante para vengar a su madre, y Artemisa también sintió hostilidad hacia Hera. Los hermanos protegieron a su frágil madre, negándose a dejar que Hera se acercara ni un centímetro. Al compararlos con su propio hijo, feo y cojo, Hera solo sintió rabia y una sensación de ridículo. Claramente, ella era la diosa de la procreación, poseedora de la fuerza reproductiva más poderosa, sin embargo, el hijo que dio a luz era tan defectuoso, mientras que la débil Leto había dado a luz a Apolo y Artemisa, quienes eran tan excepcionales. Luego estaba Metis, la diosa de la sabiduría de antaño, que había sido engullida pero aún así dio a luz a Atenea, por no mencionar a las otras diosas, ya eran las Cárites o las Musas, cada una era excelente a su manera. Solo ella, Hera, había dado a luz a un niño con defectos. ¿Cómo podía alguien tan orgullosa como ella aceptar esto? Aunque Zeus la había consolado más de una vez, diciéndole que Hefesto era un hijo que ella había concebido por partenogénesis y que, debido a su prisa por nacer primero, no había recibido los cuidados adecuados, lo que produjo tales defectos. Zeus incluso intentó seducirla, sugiriendo que si se unía a él, seguramente tendrían un hijo aún más poderoso, lo que demostraría que ella era la diosa más poderosa. Pero ¿cómo podría la orgullosa Hera aceptar semejante explicación? Aunque fuera cierto, no podría aceptarla. Incluso llegó a pensar que tener un hijo con Zeus podría no resultar en uno más poderoso que Atenea. Después de todo, cuando Atenea nació, había absorbido una enorme cantidad del poder de Zeus, lo que la hacía casi su igual. Por no mencionar que Atenea también poseía la chispa divina de la sabiduría, siendo a la vez inteligente y poderosa, prácticamente invencible. Hera había estado considerando cómo podría tener un hijo aún más poderoso que Atenea. No poseía la chispa divina de sabiduría de Metis para transmitir a un hijo, pero sin duda ella misma era más poderosa que Metis. En cuanto al padre,
Zeus ya no era el dios más poderoso de este mundo, era, de hecho, ya tenía otra persona en mente. El único problema era que su elección parecía desinteresada en ella. Que existiera en este mundo un dios masculino desinteresado en ella era a la vez un insulto y un desafío para Hera. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, 101kansu.com. Con una amplia biblioteca, 101kks.com está a su disposición para que elijan. Estaba frotándose las manos, pensando en cómo conquistar de un plumazo a aquel tipo que no mostraba interés en ella y luego tener una descendencia más poderosa que Atenea, Apolo o Artemisa, cuando ocurrió un accidente. Descubrió que el hijo defectuoso que había dado a luz se había vuelto contra ella y la había atrapado allí, provocando que perdiera toda la dignidad ante los dioses. Hera no solo estaba enfadada, estaba tan furiosa que se estaba volviendo loca. Ella ya lo menospreciaba, y ahora estaba tan furiosa que deseaba poder destruir a Hefesto, sobre todo porque su objetivo había presenciado su patético estado actual, lo que la irritaba y avergonzaba profundamente. Pero también sabía en su corazón que esta era una excelente oportunidad para demostrar su valía. Ella quería que Taren la salvara para poder acercarse a él con la excusa de saldar una deuda. Hera no creía que existiera en este mundo un dios varón capaz de resistirse a su encanto. La capacidad de Taren para resistir antes debía deberse a que no se había acercado lo suficiente. Al pensar en esto, Hera contorsionó su voluptuoso cuerpo, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Tal escena tan hermosa hizo que los corazones de muchos de los dioses masculinos que la rodeaban se aceleraran. Incluso Zeus miraba con la mirada perdida, apartó a los dioses y se frotó las manos, a punto de dar un paso al frente para rescatar a la diosa. Sin dudarlo ni un instante, sacó directamente el cetro del trueno, con la intención de usar el trueno para romper las cadenas que ataban a Hera. Hera no tuvo tiempo de detenerlo y observar impotente cómo el poderoso trueno impactaba con furia contra el trono divino dorado. La fuerza del impacto fue tan aterradora que los dioses pensaron que el trono se haría añicos en el acto, e incluso Hera lo creyó. Incluso sintió un poco de resentimiento en su corazón, pensando que Zeus se estaba entrometiendo y desperdiciando su oportunidad perfecta. Pero para su sorpresa, cuando aquel poderoso trueno golpeó el trono divino de oro, aunque hizo que el trono vibrara incesantemente, no le provocó el más mínimo daño. Ante esto, todos los dioses quedaron atónitos, incluido el propio Zeus. Negándose a aceptarlo, tocando unas cuantas veces más, pero seguía sin surtir efecto. Además, se dio cuenta de que no era que al trueno le faltara potencia, sino que este trono divino de oro, forjado por Hefesto con la más exquisita habilidad, podía redirigir el daño, haciendo tan sólido como una fortaleza. Era imposible abrir esas cadenas por la fuerza bruta. Ante esto, incluso Zeus no pudo evitar hablar. Admítelo, Hera, tienes un hijo muy poderoso. Los objetos creados con el gran poder de Hefesto no pueden romperse fácilmente ni siquiera por mí, que posee una gran fuerza. No le falta ambición, simplemente no está dispuesto a permitir que ese poder creativo se convierta en una herramienta para la guerra y las luchas de poder. De principio a fin, ha perseverado con virtud, pero ustedes han confundido esa virtud con cobardía. Zeus intentaba persuadir a Hera, con la esperanza de que aceptara a Hefesto, desde la perspectiva de su majestad el rey de los dioses, la utilidad del dios de la artesanía era inmensa. Zeus no solo deseaba que Hera fuera su reina de los dioses, sino que también esperaba que madre e hijo se llevaran bien, una para dar a luz y el otro para crear sus artefactos divinos. Este era el escenario que más anhelaba. Por desgracia, Hera no se lo creyó y, en cambio, fijó su mirada en la figura vestida de blanco que estaba junto a Zeus. Respetado Lord Charon, ¿tiene usted alguna manera de salvarme?, preguntó Hera por iniciativa propia. Esta glamurosa diosa bajó su orgullosa cabeza por primera vez, y su expresión incluso mostraba un atisbo de fragilidad. En cuanto se pronunciaron estas palabras, todas las miradas se dirigieron a Taren. Taren miró a Hera con cierta sorpresa y preguntó inexplicablemente, si ni siquiera el poder de su majestad el rey de los dioses puede abrir las cadenas, ¿qué otra opción tengo yo? Si insistes en preguntar, ve a buscar a Hefesto y tráelo de vuelta, seguro que él tiene una manera de rescatarte. Al oír esto, los ojos de Hera parpadearon y formuló una pregunta algo brusca y extraña.
Ella preguntó, ¿no crees que Hefesto es un niño con defectos? Al ver su rostro tan feo, ¿no sentirías repugnancia? Taren, ¿aplique? Taren se mostró cada vez más desconcertado y dijo, ¿cómo es posible? Hefesto es un dios muy poderoso. Los artefactos divinos que crean son incomparablemente poderosos, tal vez incluso tenga motivos para pedirle ayuda en el futuro. ¿Cómo puedes pensar que un hijo así es una deshonra? Es evidente que es muy poderoso, y su utilidad supera con creces la de las deidades comunes. En cuanto a sus efectos, ¿qué importa frente a sus habilidades? Los ojos de Hera parpadearon ante sus palabras, como si estuviera meditando. Solo después de un instante dijo en voz baja, entonces debo pedirle a su majestad el rey de los dioses que envíe a alguien a invitar a Hefesto a regresar. Ahora sé cómo llevarme bien con él. Taren, ¿aplique? Zeus. ¿Los dioses? Hay algo que no esté del todo bien aquí. La actitud de Hera superó todas las expectativas. Hace apenas un segundo, estaba completamente disgustada con Hefesto, deseando poder romper para siempre cualquier vínculo con ese hijo. Pero después de que Taren dijera unas palabras aparentemente triviales, Hera pareció cambiar de opinión y su actitud dio un giro de 180 grados. Los dioses simplemente asumieron que Hera ya había recobrado la cordura y solo necesitaba que alguien le ofreciera una salida elegante, y la condición de Taren como dios del destino lo convertía en la persona perfecta para proporcionarle esa salida. Así pues, ni siquiera Zeus le dio mayor importancia. Simplemente se alegraron de que Hera finalmente hubiera cedido y de que madre e hijo pudieran convivir en armonía. Solo la sabia Atenea alternaba su mirada entre Hera y Taren, como si buscara algo. Pero ella no encontró nada, porque de principio a fin, Taren mantuvo la expresión de un espectador. Ni siquiera le dedicó una segunda mirada a Hera, quien en ese momento lucía extremadamente hermosa y sexy. Esta reacción contrastaba marcadamente con la de los dioses masculinos que la rodeaban, cuyos ojos estaban prácticamente fijos en Hera. Por consiguiente, aunque Atenea había presentido que algo no andaba bien, simplemente supuso que Hera sufría de un amor no correspondido. Este descubrimiento le hizo exhalar un silencioso suspiro de alivio, aunque ella misma no sabía por qué se sentía aliviada. Quizás le preocupaba que la tendencia de Hera a comportarse de forma impulsiva, combinada con la igualmente enigmática Taren, amenazara la armonía y la estabilidad del monte Olimpo. Atenea pensó para sí misma. Por otro lado, el dios del viento, portando órdenes de Hera y Zeus, se adentró en el volcán, cuyas aguas eran intensamente calientes. Allí encontró a Hefesto, el dios de la artesanía, y le explicó detalladamente que Hera había admitido su falta y, en presencia del rey de los dioses, estaba dispuesta a reconocerlo de nuevo como su hijo. Al oír esto, Hefesto se llenó de alegría al instante. Su mayor obsesión en la vida había sido ganarse el reconocimiento de Hera. Había forjado el trono divino de oro más exquisito y la había encerrado en él con cadenas, solo para vengarse de ella por haberlo ignorado. Era como un niño que se porta mal a propósito para enfadar a sus padres, en esencia, solo quería que lo notaran y lo valoraran. Ahora, al saber que Hera finalmente estaba dispuesta a reconocerlo, Hefesto siguió al dios del viento de regreso al monte Olimpo sin dudarlo un instante. Las cadenas de hierro contra las que los dioses, incluido Zeus, habían sido impotentes, se volvieron tan dóciles como corderos ante Hefesto. Nadie sabía cómo lo hacía, pero con un simple gesto de la mano, aquellas cadenas de hierro desaparecieron por sí solas, y la exquisita jaula se transformó de nuevo en un magnífico trono divino. Frente a la bella Hera, Hefesto admitió humildemente sus errores y miró a su madre con expresión expectante. Hera se sintió muy confundida. Seguía sin querer reconocer a aquel tipo tan feo, pero también comprendía que sus habilidades no eran precisamente débiles. Finalmente, Hera miró hacia la figura vestida de blanco que estaba cerca y recibió una suave sonrisa. Esa sonrisa pareció infundirle fuerza. Hera respiró hondo y, ante la mirada de los dioses, reconoció a Hefesto como su hijo, aunque aún con cierta reticencia. Esta escena hizo a Zeus inmensamente feliz. En su corazón, seguía sintiendo que Hera sería suya. Después de todo, las leyes de Hera la convertían en la diosa más adecuada para ser la reina de los dioses.
Y teniendo en cuenta lo mucho que Hefesto quería a Hera, casarse con ella significaría obtener el apoyo absoluto de este dios de la artesanía. Era prácticamente una oferta de 2 por 1. Sin mencionar que algunas de las próximas ideas de Zeus requerirían la ayuda de Hefesto, por lo que Zeus estaba muy satisfecho con la situación actual. No solo Zeus, sino también Taren, que observaba el espectáculo desde un lado, estaba muy satisfecho. Sus pensamientos eran similares a los de Zeus, aunque diferentes. Las habilidades de Hefesto como forjador eran realmente poderosas, y tal vez necesitaría pedirle que creara algo en el futuro. Sin embargo, este dios de la artesanía era muy obstinado, en pocas palabras, era muy terco, y sería difícil pedirle ayuda directamente. Pero si lo hacía a través de Hera, todo sería muy sencillo. Con tan solo una palabra de Hera, Hefesto pondría todo su empeño en forjar. Y seguía siendo bastante fácil comunicarse e interactuar con Hera. Los demás dioses compartían, más o menos, ideas similares. De principio a fin, la única que se preocupó de verdad por la apariencia y la discapacidad física de Hefesto fue Hera. Mientras ellos resolvían esta farsa en la cima del monte Olimpo, los humanos en la tierra habían recuperado el fuego con la ayuda de Prometeo. Una vez más, pudieron comer alimentos cocinados y usar el fuego para ahuyentar la oscuridad y las bestias salvajes. Sus capacidades de supervivencia mejoraron enormemente. Además, gracias a la audaz acción previa de Prometeo, los humanos ahora solo necesitaban ofrecer huesos de animales para completar los sacrificios, y la comida utilizada en el ritual podía consumirse posteriormente. Esto alivió enormemente su carga. Liberados de las dificultades de la alimentación y la supervivencia, finalmente tuvieron tiempo para desarrollar su propia civilización. Construyeron diversas estructuras en la tierra y cultivaron sus propios cereales. Pronto, su huella se expande por todo el planeta. Además, gracias a la bendición de Atenea, la diosa de la sabiduría, los humanos eran capaces de pensar por sí mismos. Construían barcos e incluso podían aventurarse en alto mar. Todo parecía encaminarse en la dirección correcta. Mientras nadie los detuviera, con la ayuda de Prometeo, pronto desarrollarían su propia civilización y la transmitirían a las generaciones futuras. Pero Prometeo sabía que Zeus no dejaría escapar a esos humanos tan fácilmente. Sin embargo, también sabía que Zeus era, al fin y al cabo, el rey de los dioses. Le sería muy difícil impedir por sí solo cualquier cosa que Zeus se propusiera hacer. Tampoco quería molestar repetidamente a Taren, ya que eso lo haría sentir muy culpable. Si era posible, quería resolver estos asuntos por sí mismo en la medida de lo posible. Así encontró a su hermano, aquel considerado un tonto a los ojos de los dioses, Epimeteo, el dios que conoce después de los hechos. Epimeteo vivía ahora entre los humanos. Cuando Prometeo no estuviera en la tierra, Epimeteo ocuparía su lugar y guiaría a la humanidad. Aunque Epimeteo, el dios que conoce el futuro, no era tan inteligente como Prometeo, el dios de la previsión, poseía un par de ojos que podía ver a través de la esencia del mundo, y nada de lo que ya había sucedido podía ocultársele. Por lo tanto, intentar engañarlo era una tarea extremadamente difícil. Prometeo también era consciente de esto. Le advirtió específicamente a su hermano, es probable que Zeus encuentre la manera de alejarme. Durante mi ausencia, debes tener muchísimo cuidado. Ante todo, no caigas en las trampas de los dioses. Zeus es un rey astuto, puede idear un plan muy difícil de frustrar. En resumen, sé extremadamente cauteloso y no acepta ningún regalo de los dioses. Epimeteo se acercó solemnemente, indicando que comprendía, pero Prometeo seguía algo inquieto y se sintió obligado a advertirle repetidamente. Lo que no sabían era que, en ese preciso instante, Zeus había ideado un nuevo método. En el templo del Olimpo, le dijo al Hefesto que tenía delante, «Oh, Dios de la artesanía, de manos hábiles, necesito que me fabriques algo». Hefesto aún sentía un gran respeto por el rey de los dioses y se acercaba al oír esto. «Gran rey de los dioses, ¿qué necesitas que te fabrique? ¿Es un arma o un objeto?» «Ninguno de los dos», dijo Zeus, sacudiendo lentamente la cabeza y hablando con calma. «Necesito que cree una persona para mí».
¿Una persona perfecta e impecable, un ser humano perfecto? Hefesto quedó atónito por un instante al escuchar esa descripción. Sabía lo que eran los humanos, una nueva especie creada por Prometeo, con la misma apariencia que los dioses, pero con formas de vida completamente diferentes. Obsesionado con la forja, Hefesto no prestaba atención al mundo exterior. Naturalmente, desconocía que Zeus ya se había enfrentado a Prometeo en más de una ocasión para destruir a la humanidad. Simplemente estaba considerando la viabilidad de la tarea. A imagen y semejanza de los dioses, puedo crear un ser humano, pero impecable. Su Majestad el Rey de los dioses, desconozco qué clase de perfección desea usted. Hefesto habló con sinceridad. Tras haber recibido de Hera el reconocimiento que tanto anhelaba, estaba de muy buen humor, e incluso las peticiones que parecían quisquillosas ya no le parecían gran cosa. Debe ser absolutamente hermosa, amable y encarnar todas las cualidades maravillosas imaginables, dijo Zeus. Será la mujer más perfecta del mundo. Hefesto reflexionó un momento. Aunque le resultaba difícil, ascendió. Lo intentaré, Majestad, pero necesito tiempo, dijo Hefesto pensativo. Y no sé cuánto tiempo me llevará. No hay problema, respondió Zeus de inmediato. Animó al dios de la artesanía diciéndole, tendrás tiempo de sobra. Piénsalo bien, Hefesto. Creo en tus capacidades. Cuando logres esta hazaña, tu madre, Hera, también se sentirá orgullosa de ti. Al oír el nombre de Hera, los ojos de Hefesto se iluminaron. Asintió con fuerza, repentinamente lleno de motivación. Mientras Zeus le describía los detalles específicos a Hefesto, en ese mismo instante, Prometeo, el dios de la previsión en la tierra, también presentaba vagamente algo. Desde que siguió a Taren y se convirtió en su dios subordinado, la capacidad de precognición de Prometeo se había agudizado enormemente. A menudo podía percibir muchas cosas que aún no habían sucedido. Justo ahora, sentí una sensación sumamente ominosa. Dada la situación actual, con la protección de Taren, era improbable que Zeus actuara contra él. Eso significaba que Zeus iba a actuar contra la humanidad. Lamentablemente, Prometeo no vio ninguna imagen específica, solo tuvo una premonición. Zeus seguramente solo ideó un plan y aún no ha tenido tiempo de ponerlo en práctica. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Prometeo murmuró para sí mismo. Incluso deseaba regresar al vacío para preguntarle a Taren qué sucedería a continuación y qué plan había ideado Zeus. Prometeo sintió que, con el poder de Taren, debía saberlo todo. Pero pronto pensó en la actitud de Taren hacia la humanidad, ni ayudar ni dañar, una postura de completa observación. No puedo molestar más al señor Taren. Ya le he molestado bastante. Al pensar en esto, Prometeo apretó los dientes y abandonó por completo la idea de buscar ayuda. Se dispuso a buscar a su hermano, Epimeteo, el dios que conoce el futuro, para discutir una estrategia. Pero antes de que pudiera partir, Epimeteo, el dios que conoce el futuro, llegó ante él con una mirada de terror. Prometeo. Rápido, mira afuera. Gritó Epimeteo, señalando hacia afuera. Detrás de él, se podía ver una luz cegadora que se filtraba vagamente. Epimeteo rara vez sintió tanto terror porque siempre actuaba a posteriori, lo que lo hacía parecer muy lento. Fue este comportamiento inusual lo que hizo que Prometeo olvidara al instante lo que iba a decir, y solo miró en la dirección que estaba señalando. Ante esa visión, Prometeo también quedó instantáneamente atónito. El sol, que originalmente estaba suspendido en lo alto del cielo, en realidad se había caído en algún momento. No, no se estaba cayendo. Justo cuando el sol estaba a punto de tocar el suelo, volvió a elevarse. Desde la tierra, parecía como si el sol corriera desbocado por el cielo. El sol desbocado en el cielo sonaba a broma de mal gusto, pero no era ninguna broma, era un desastre aterrador. Cuando aquel intenso calor se abatió sobre la tierra, innumerables plantas fueron arrasadas al instante por las llamas, numerosos ríos se secaron e incluso vastos bosques verdes se convirtieron directamente en desiertos. Nadie sabe cuántos seres humanos quedaron reducidos a cenizas en un instante. La piel de algunos humanos que se encontraban más lejos también estaba chamuscada y negra.
Lamentos llenaban la tierra, provenientes de humanos, animales y elfos. Cuando el sol se elevó en lo alto del cielo, el deshielo de los glaciares provocó directamente inundaciones, y el orden del cielo y la tierra comenzaron a colapsar. No es de extrañar que Epimeteo estuviera tan aterrorizado. Sin duda, se trataba de una calamidad caída del cielo. Si las cosas seguían así, y mucho menos si se permitía que la humanidad siguiera adelante, toda la vida en la tierra sería destruida, incluyendo la que él mismo había creado. Prometeo también se dio cuenta rápidamente de la gravedad de la situación, y palabras de asombro escaparon de su boca. ¿Qué le pasó a Helios? Helios, el dios del sol y la luz, era hijo de los 12 titanes. Hiperión y Tea, y el hermano de Selene, la diosa de la luna, y Eos, la diosa del amanecer. Como dios de la tercera generación, Prometeo había conocido a aquel dios del sol. Era un hombre alto, corpulento, apuesto y sin barba, siempre vestido con una túnica púrpura y luciendo una corona solar dorada que emitía rayos de luz. Su rutina diaria consistía en conducir el carro solar, tirado por 4 caballos que escupían fuego, Piroeis, Eos, Aetón y Plegón, cruzando el cielo cada día. Con su paso, el mundo adquirió el ciclo de luz y oscuridad. Pero ahora, el carro solar estaba claramente fuera de control, volando salvajemente por el cielo, lo que sin duda provocaría un desastre espantoso. No es Helios, el dios del sol, quien conduce el carro solar. Epimeteo, el dios que todo lo sabe, lo intuyó por un instante y abrió los ojos con terror. Es su hijo, Faetón. ¿Faetón? Prometeo estaba igualmente asombrado, incapaz de creer que una tarea tan importante como conducir el carro solar la estaba realizando Faetón. Faetón, hijo del dios del sol Helios, no tenía ninguna habilidad propia y era arrogante y engreído, un caso típico de alguien que no conoce sus propios límites. En todo lo que hacía, fracasaba. Epimeteo, el dios que todo lo sabe, podía conocer todo lo que había ocurrido en el pasado. Si algo sucedió, se sabía. Por lo tanto, rápidamente comprendió la relación causa-efecto. Faetón vino a la tierra para alardear de su poder divino. Algunos humanos cuestionaron su divinidad. Para demostrarlo, fue a buscar a su padre, el dios del sol Helios, y le pidió conducir el carro solar durante un día para probar su fuerza. Aunque el dios del sol, Helios, consideró que conducir el carro solar suponía un reto para las capacidades de Faetón, accedió por indulgencia hacia su hijo. Epimeteo dijo, con una expresión de desesperación en el rostro. Mientras observaba el sol moverse velozmente en el cielo, una profunda sensación de impotencia lo invadió. Para Faetón, esto no era más que una broma, para el dios del sol, Helios, era solo un pequeño capricho. Pero para las criaturas de este mundo, era tan desesperado como el fin del mundo. Debemos detenerlo. Dijo Prometeo con firmeza. Destruirá este mundo. Así como la tierra quedó abrasada y agrietada porque Faetón condujo imprudentemente el carro solar, con toda la vegetación muriendo y el orden sumido en el caos, los dioses en la cima del monte Olimpo también presenciaron esta escena. Al igual que Prometeo, su primer impulso fue detenerlo de inmediato. Si el orden reinaba en el caos, significaba que sus propias leyes también se verían afectadas. Pero el carro solar viajaba a la velocidad del rayo, y combinado con ese calor abrasador, era algo que un dios ordinario no podía interceptar. Apolo, el dios de la luz, se negó a creerlo. Confiando en su inmunidad al calor del sol, intentó dar un paso al frente para detenerlo, pero en cuanto se acercó, los 4 Pegasos lo lanzaron por los aires. Apolo se convirtió en un meteoro fugaz, y Artemisa, la diosa de la caza, lo persiguió apresuradamente, impidiendo que Apolo cayera directamente al fondo del mar. Al ver el estado lamentable de Apolo, los dioses sintieron aún más miedo de acercarse durante un tiempo, limitándose a observar cómo aquella luz deslumbrante causaba destrucción por doquier. Al ver sufrir a los seres vivos en la tierra, Zeus, rey de los dioses, llegó tarde. Previamente había estado en el volcán formado por Tifón, conversando con Hefesto y discutiendo el plan para destruir a la humanidad. Resultó que estaban tan absortos en su conversación que él no se había dado cuenta de que los humanos del exterior habían sido prácticamente aniquilados. Incluso podría decirse que si hubiera salido un poco más tarde,
no habría tenido que mover un dedo. Además, lo que nunca esperó fue que quien viniera a buscarlo y a rogarle que salvara al mundo fuera ese dios de la previsión, al que más detestaba, Prometeo. Zeus, como era natural, sentía aversión por los humanos y por Prometeo, y habría preferido ver a la humanidad destruida, pero aún así salió corriendo. Al contemplar la tierra irreconocible y desolada, la rabia lo consumió al instante. Su único objetivo era aniquilar a la humanidad, no tenía intención de destruir la tierra, y mucho menos de encontrar orden en el caos, porque, en el gran esquema de las cosas, esto se consideraría una muestra de su incompetencia como rey de los dioses. Había trabajado diligentemente para construir el mundo solo para obtener el reconocimiento del mundo del caos. Ahora que esta escena se había desarrollado, ¿era por temor a obtener el poder del mundo? Zeus estaba tan furioso que casi enloqueció. Ordenó furioso a Faetón que dejara de conducir el carro solar de inmediato y exigió una explicación al dios del sol, Helios. Pero Faetón ya no podía controlar esos a 4 caballos divinos, el carro solar se había descontrolado por completo, e incluso el dios del sol, Helios, se encontraba momentáneamente impotente. Al ver que, de continuar así, el mundo entero sería destruido, Zeus finalmente dejó de dudar. Alzó el cetro del trueno y, al instante, todo el cielo se cubrió de nubes oscuras. Un relámpago rasgó el cielo y un trueno ensordecedor cayó en picado, impactando con fuerza contra Faetón. Al instante, Faetón fue derribado, desplomándose como un meteorito en un río ancho, el río Erídano de generaciones posteriores. Faetón no era un dios en el sentido tradicional. Con el desarrollo del mundo, surgieron muchos dioses que no representaban leyes en sí mismos, entre los dioses de la tercera y la cuarta generación. Si bien los dioses aún carecían del concepto de muerte, este tipo de dios podía desaparecer. Como no representaban leyes en sí mismas, una vez que sufrían un duro golpe, volvieron a convertirse en el poder del mundo, al igual que esos espíritus y ninfas. Ese fue el caso de Faetón. Originalmente se sentía inferior por carecer de un cargo divino, y había acudido a preguntarle al dios Sol Helios si realmente pertenecía a su linaje. El dios del Sol, Helios, había jurado por el río de los juramentos, prometiendo concederle cualquier condición para demostrar que Faetón era de su linaje. Entonces, Faetón se extralimitó y decidió conducir el carro solar. El dios del Sol, Helios, sabía perfectamente que el poder de Faetón no le permitiría controlar el carro solar, pero, movido por el amor, decidió dejarlo ir y permitirle que encontrara la muerte. Y luego, el resultado final fue el que cabía esperar. Al ver a Faetón ser derribado por el trueno de Zeus, rey de los dioses, y caer al gran río sin que se supiera su destino, el dios del sol Helios ni siquiera se atrevió a mostrar su rostro, pues sabía que había cometido una falta y temía que Zeus también lo castigara. Y Zeus, en efecto, tenía esa intención. Tras contemplar una vez más la tierra devastada, regresó furioso al monte Olimpo y comenzó a buscar culpables. Reprendió directamente al dios del sol, Helios, por no ser apto para manejar el carro solar. Ante el furioso rey de los dioses olímpicos temblaron. Fue entonces cuando Apolo, que había sido derribado por los Pegasos, regresó apresuradamente al monte Olimpo acompañado por la diosa de la caza, Artemisa, solo para toparse de frente con el enfurecido Zeus. Apolo no tenía ni idea de lo que había sucedido, pero él y Artemisa se inclinaron apresuradamente. La expresión de Zeus se suavizó ligeramente al mirar a su hijo, el único que había intentado intervenir para detener el caos. Aunque, en su opinión, la acción de Apolo fue temeraria e incluso rozó la insensatez, al menos había estado dispuesto a intentar detenerla. Pensando en esto, Zeus dijo directamente, «Valiente Apolo. A partir de hoy, el carro del sol será conducido por ti». El bondadoso dios del sol, Helios, ya no es apto para seguir manejando el sagrado sol. En cuanto se pronunciaron esas palabras, todos los dioses quedaron conmocionados. Como dios del sol, se podría decir que el carro solar era él. Símbolo de Helios y su gloria, pero ahora, esa gloria le había sido arrebatada. Apolo quedó completamente atónito. Solo había pensado que la luz no era tan abrasadora y quería probar cuánto poder tenía. Como resultado,
había salido disparado por los aires de forma humillante y aún así recibió una recompensa tan grande de gloria? Esto le hizo sentir como si estuviera soñando. El dios del sol, Helios, estaba conmocionado e incrédulo, apenas podía imaginar que, siendo el dios del sol, hubiera perdido el control del carro solar. Para él, aquello no era más que una humillación. Pero al contemplar la majestuosa postura del rey de los dioses, se enfureció, pero no se atrevió a hablar, porque el daño causado al mundo esta vez era realmente grave y no tenía defensa alguna. Los pensamientos de los demás dioses eran variados. Algunos envidiaban a Apolo, otros le tenían celos, pero la mayoría sentía cierta satisfacción por la desgracia ajena hacia Helios, el dios del sol. Mientras que en el monte Olimpo reinaba la sorpresa mutua ante la cuestión de la propiedad del carro solar, en ese preciso instante en la tierra, los humanos que habían sobrevivido al desastre se abrazaban y lloraban de alegría. Se arrodillaron en el suelo, inclinándose continuamente en dirección al monte Olimpo, pues todos habían presenciado con sus propios ojos el momento heroico en que Zeus, el rey de los dioses, derribó el sol. A sus ojos, fue Zeus, el rey de los dioses, quien salvó al mundo ya ellos mismos. Esto les produjo una conmoción sin precedentes, así como una profunda admiración y respeto. No tenían ni idea de que en realidad era Prometeo, el dios de la clarividencia, quien había ido a solicitar la presencia de Zeus, solo creían que los dioses los protegían. Por ello, erigieron grandes altares, únicamente para expresar su gratitud y, al mismo tiempo, esperar que continuaran protegiéndolos. Prometeo, al observar a aquellos humanos que no tenían prisa por reconstruir sus hogares, sino que en cambio idolatraban al rey de los dioses, sintió una mezcla de emociones. Una emoción indescriptible se extiende por su corazón, pero no supo cómo expresarla. Solo podía consolarse pensando que no tenía nada de malo que los humanos fueran un poco ingenuos, el mundo era demasiado cruel y la ignorancia era una forma de felicidad. En ese momento, aún no sabía que todo aquello era solo el principio. Final del capítulo 110.